días, un gusto para mí poder compartir esta sesión con ustedes. Para mí realmente es un verdadero placer poder compartir esta temática acerca de las consecuencias psicológicas de las personas que tienen un ser querido desaparecido. Bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Sandra García, yo soy psicóloga de profesión, graduada de la Universidad de El Salvador. Tengo aproximadamente un poco más de 10 años de trabajar como psicóloga, específicamente en el área clínica, que es mi especialidad, pero en los últimos años también en el mundo humanitario, con poblaciones vulnerables y comunidades. Actualmente trabajo para el Comité Internacional de la Cruz Roja, llevando programas de apoyo de salud mental y apoyo psicosocial a las poblaciones que ve el CICR. Y una de las poblaciones principales o prioritarias para el Comité Internacional de la Cruz Roja siempre han sido las familias de personas desaparecidas, por todas las consecuencias humanitarias que conlleva vivir una situación de desaparición. Pero antes de entrar a la temática de lleno, yo quería compartir con ustedes una dinámica introductoria para conducirnos a justamente este tema, en la cual, pues, con el apoyo de los compañeros, ustedes se agruparían y se redirigirían a salas donde van a comentar acerca de una pregunta. Si tienen algún lugar donde anotar o un papel, lo pueden anotar, y si no, pues en su memoria. La pregunta sería: ¿cuáles consideran ustedes que son las principales consecuencias psicológicas de un familiar o de una persona que tiene un ser querido desaparecido? Pero lo vamos a hacer en 3 áreas: el área individual, el área familiar y el área comunitaria. Entonces la idea es que ustedes pudieran comentar esta pregunta en los grupos que se van a realizar y puedan socializar 2 consecuencias de cada área: 2 consecuencias del área psicológica a nivel individual, 2 a nivel familiar y 2 a nivel comunitario. Tendríamos aproximadamente 5 minutos para poder, entre 5 y 8 minutos, para poder comentar sobre esta pregunta. Cuando regresemos nuevamente todos, designarían ustedes una persona por grupo que nos comentara en 2 minutos brevemente lo que ustedes han conversado. No sé si están de acuerdo en que podamos hacer esta dinámica introductoria, y si están de acuerdo, pues el compañero acá me va a ayudar para poder redirigirlos a las salas. Por supuesto, licenciada, en este momento lo vamos a hacer. Muchas gracias. Para la participación del mismo, recuerden levantar la mano cuando la licenciada haga las preguntas y así se les dará la palabra. Solo recordarles eso. Gracias. Sí, quisiera contar con la participación de 3 personas de diferentes grupos que me pudieran comentar un poco acerca de lo que conversaron, y les agradezco a todos porque participaron también de esa dinámica introductoria, pero solo voy a pedir 3 participaciones. Pero yo lo que estaba viendo es que a nivel individual, lo principal creo que sería, bueno, una de las características o consecuencias sería el estrés postraumático, también pues estados de ánimo bajo, que, pues, depresión, ¿verdad? Y también se suele dar mucho la culpa y lo de reprocharse a sí mismo por lo que ha sucedido. Y a nivel familiar, pues la desintegración de la misma, la economía cambia también, puede ser porque la persona desaparecida puede ser el sostén de la familia, eso afecta bastante. Y a nivel comunitario, la desconfianza y el aislamiento social. Muy bien, muchas gracias. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. No sé si me escucha. Sí. De acuerdo. Con respecto a la consulta que hacía la licenciada, bueno, la pregunta que está planteada, yo creería que también las personas pueden llegar a tener un cuadro, pues, de depresión con respecto a la situación que se está viviendo, porque la tristeza y de la pérdida digámoslo de alguna manera, la incertidumbre puede llegar a generar una situación tanto en los familiares, en el individual, respecto a la persona, o en general a la familia. Igual a nivel individual, aquella incertidumbre puede generar algún tipo de trastorno de sueños. A nivel familiar, mucho problema de comunicación, entendería, aislamiento de los miembros de la familia, o esto puede impactar negativamente a los miembros menores pues, el círculo familiar. Y a nivel comunitario, pues puede generar cierta desconfianza con respecto a ciertas zonas,
eh, estigmatización, por ejemplo, o desintegración social con respecto a ciertas comunidades o ciertas zonas que posteriormente se pueden ver aisladas por otros sectores de la sociedad, ah, debido a que en sus zonas puede frecuentarse este tipo de sucesos como son los secuestros. Sí, muchísimas gracias por las participaciones. Por cuestiones de tiempo voy a iniciar con la presentación, pero efectivamente, como ustedes lo mencionan y como ustedes pudieron hablarlo en el ejercicio, las consecuencias son muy diversas y eso es justamente lo que yo quiero presentarles el día de hoy, todo el panorama que vive una persona a nivel emocional, psicológico, ante la desaparición de un ser querido. Pero antes de eso, preguntarles si pueden ver se puede ver la presentación. Sí, se puede ver, licenciada. Ok, perfecto. Entonces voy a dar inicio. Acá yo quise representarles a ustedes estas consecuencias en estos 3 niveles o 3 áreas, porque es importante que veamos también a la persona de manera integral. Ciertamente hay consecuencias individuales, pero también esta persona tiene una vida familiar, tiene una vida comunitaria y también acá hay consecuencias. Todas las consecuencias son importantes, no hay una que sea más prioritaria que otra, pero acá yo quise como ponerles lo que es como más evidente o como la afectación más principal. Y en el plano individual, podríamos hablar que una persona vive en una incertidumbre angustiosa. A esto nos referimos que una persona que tiene un familiar desaparecido, sea papá, mamá, hijos, amigos incluso, vive en una constante incertidumbre de preguntarse qué sucedió con su familiar, qué está pasando con él, si está vivo, si está fallecido, qué sucede. Entonces viven en esa constante angustia de no saber y es una incertidumbre permanente que genera mucho malestar emocional. También viven atrapados entre la esperanza y la desesperación. En muchos momentos las personas pueden sentir mucha esperanza de buscar a su familiar, de creer que lo van a encontrar, pero también pueden haber momentos de desesperación donde no hay respuestas, donde pueden venir pensamientos negativos y las personas se pueden sentir emocionalmente muy agotadas también de los procesos. También hay mucho sentimiento de culpa, autorreproche y rabia, porque muchas personas consideran que pudieron haber hecho algo para evitar la desaparición, que pudieron haber acompañado a esa persona, llamarle, estar más pendiente de ella. Entonces viene a nivel emocional toda esta situación de estos sentimientos de culpa porque piensan que pudieron haber hecho algo para evitar esta situación de desaparición y puede ser que esta culpa sea bastante permanente a nivel individual. Luego también hay una pérdida de interés en otros ámbitos sociales y emocionales. Y es bien importante esta parte porque cuando una persona vive esta situación de desaparición, en muchos casos y en la mayoría de los casos se centra en buscar al familiar de diversas maneras, en diversos lugares, y olvida que también tiene otros ámbitos, que tiene una familia, que tiene un trabajo o diversas actividades, porque se centra solo en buscar a la persona y esto a nivel individual también genera mucho malestar, porque prácticamente la persona se sumerge en la búsqueda y olvida incluso a veces su aspecto personal, sus hábitos cotidianos, por esta situación de querer encontrar o querer buscar a su familiar. Y acá podríamos hablar también que incluso se puede escalar hasta otras situaciones más complicadas, como ustedes lo mencionaban, una depresión o ya un trastorno específico a raíz de las situaciones emocionales que esa persona puede estar viviendo a nivel individual. Y si escalamos un poco en el plano familiar, hay un quiebre de la estructura. Desde el momento donde la persona desaparece, hay un antes y un después en la vida familiar. Cada familia tiene como una estructura, tiene una forma de funcionar, tiene hábitos, tiene reglas. Y cuando una persona desaparece, cualquier miembro que éste sea, definitivamente hay un quiebre. Ya no funciona la familia de la misma manera. Ya el sistema familiar cambia. Y acá pueden surgir diferentes situaciones, como por ejemplo desacuerdos sobre la suerte corrida por la persona desaparecida, incluso los familiares se pueden culpar unos a otros,
diciendo que pudieron haberlo evitado si estuvieran más pendientes de la persona, autorreprocharse cosas que pudieron haber hecho y no hicieron. Hay dificultades para comunicarse con el resto de la familia o incluso pueden aislarse emocionalmente. Las personas en el sistema familiar pueden optar por no hablar de la situación de desaparición para evitar conflictos, para evitar llantos, y se pueden aislar unos a otros. Por ejemplo, si en el caso de una familia se reunía a cenar a una determinada hora, pongámosle a 8 de la noche, y se reunían todos y estaban conversando, posiblemente esta dinámica que ellos tenían cuando ya sucede la situación de desaparición ya no la realizan porque falta el miembro desaparecido o porque incluso cuando ya se reúnen a hacer esta actividad que para ellos era cotidiana, empiezan los reproches, empiezan las discusiones. Entonces acá hay una afectación también a nivel de la comunicación. Dificultades que plantea la asunción de nuevas funciones, también ustedes lo mencionaban, posiblemente la persona que desapareció puede haber sido el padre de familia, que era el que trabajaba o proveía, o puede haber sido el hermano, el primo. Esto también hace que la estructura familiar cambie porque esta persona que proveía económicamente ya no está. Esto significaría que una nueva persona de la familia va a tener que asumir el rol que esta otra persona realizaba. Y acá también podemos ver que sufre un cambio. Luego también puede haber incluso una lucha contra el olvido a nivel generacional. Es lamentable decirlo, pero hay muchos casos de desaparición que llevan décadas y no hay una resolución, no hay una respuesta, no se sabe qué pasó. Y esto también se viene heredando a nivel de generaciones. Posiblemente, y ha pasado también que la persona que buscaba al familiar incluso fallece en este proceso de búsqueda. Y son las nuevas generaciones las que asumen entonces este rol de seguir buscando al familiar desaparecido. Esto es importante verlo porque si nos damos cuenta, una situación de desaparición no necesariamente conlleva un tiempo específico. No podemos asumir que en 2 meses, 5 meses, un año va a haber una respuesta. Incluso pueden ser décadas sin una respuesta y esto afectaría a esta estructura familiar a largo plazo. Y a nivel comunitario también es importante verlo porque las personas tenemos también esta parte social, esta parte en la que nos integramos unos con otros. Y a nivel comunitario puede surgir que existe estigmatización hacia la familia que ha perdido un familiar porque puede haber comentarios como no se sabe en qué pasos andaba, por algo desapareció. Y esto puede ser bastante doloroso para la familia que busca porque se sienten rechazados, estigmatizados y culpabilizados y se pueden llegar a aislar. Incluso pueden ya no querer ir a reuniones de la comunidad o actividades que se hacían en conjunto para evitar esos comentarios, para evitar esas preguntas incómodas. Y bueno, una condición indeterminada porque posiblemente, como les mencionaba, puede pasar muchos años sin una respuesta y las familias pueden sentirse excluidas por mucho tiempo a nivel comunitario. Quise planteárselos de esta manera porque quería que viéramos el panorama completo de lo que surge en una persona que busca un familiar desaparecido, y estos son consecuencias a nivel emocional, psicológico, pero que la podemos dividir en 3 áreas, como les mencionaba, individual, familiar, comunitario. Y bueno, acá en la otra diapositiva yo les presento ya un poco más específicamente todas las reacciones psicológicas que una persona puede manifestar a raíz de una desaparición. Y podríamos, a nivel individual, podríamos asociar estas reacciones asociadas a ansiedad, asociadas a depresión y asociadas a eventos estresantes, incluyendo el estrés post-trauma. A nivel individual, la persona puede sentir angustia, preocupación constante, miedo, una inquietud generalizada, palpitaciones, pensamientos repetitivos que son difíciles de controlar, frustración, puede comer demasiado e incluso dejar de comer. Puede tener también situaciones en las que ya no puede dormir, padecer de insomnio. Y reacciones psicosomáticas. Puede que estos estados emocionales individuales pueden llegar a desarrollar situaciones médicas como
una diabetes, una hipertensión arterial, y ha sucedido mucho que a largo plazo las personas empiezan a desarrollar afectaciones médicas, posiblemente porque ya tenían un antecedente, pero muchas otras lo desarrollaron a partir de esta incertidumbre angustiosa que les mencionaba, este constante malestar emocional o sufrimiento psicológico que viven ante estos eventos de desaparición. Luego también podemos hablar de reacciones asociadas a depresión, la culpabilización, la desesperanza, tristeza, sentirse irritable, sin ganas de hacer actividades diarias, desmotivación, fatiga. Y a nivel de reacciones asociadas a eventos estresantes, la persona puede llegar a revivir el evento traumático, es decir, el momento en el que se dio cuenta que su familiar desapareció o que le dieron la noticia, evitar lugares o personas que recuerden a la situación, respuesta o sobresalto exagerado cuando se escucha ruido o voz de otras personas que puedan ser similares a la voz de su familiar. Y bueno, esos pensamientos repetitivos de los que ya hablábamos sobre ideas recurrentes que pueden ser incluso pensamientos negativos a raíz de la situación de desaparición. También si ustedes ven, acá yo les he querido dividir que a nivel individual también se puede llegar a agrupar estas reacciones a estos 3 niveles, asociadas a ansiedad, depresión y eventos estresantes. Y eso también nos da un panorama más amplio de todo lo que una persona de nivel emocional y psicológico puede sufrir desde el momento de la desaparición de su ser querido. Yo considero que estas situaciones de desaparición son una de las situaciones que conllevan más dolor emocional para las personas, porque es algo muy constante. Preguntarse siempre qué sucedió, tener esta angustia, es algo que vive con ellos día a día. Y eso hace que sea muy difícil que ellos puedan sentirse plenamente bien o tener un funcionamiento como lo tenían antes de la desaparición. Y bueno, a nivel familiar, pues ya habíamos hablado de que posiblemente las personas tengan que asumir nuevos roles o funciones dentro de la familia, dificultad en el manejo de otros hijos, miembros de la familia se pueden sentir abandonados porque los demás se enfocan en la búsqueda, problemas de comunicación, culpabilización, impactos económicos. Y pues a nivel comunitario, lo que hablábamos, estigmatización, pérdida de relación con vecinos, sentirse señalados y aislamiento social. Ok, perfecto. Esta es la que les estaba explicando anteriormente, donde yo quería presentarles a ustedes de manera un poco más específica estas reacciones a nivel individual, familiar y comunitario, y cómo a nivel individual también podríamos dividir estas reacciones en asociadas a ansiedad, depresión y eventos estresantes. Esto para tener un panorama un poco más amplio de este malestar emocional que viven las familias. Y luego yo les comentaba que a la par de todas estas reacciones emocionales que ya viven las familias, también hay necesidades múltiples que ellas tienen que afrontar. Y acá ustedes me dicen si lo pueden ver. Hablamos Sí, se puede ver necesidades múltiples en las familias. Ok, hablamos de que hay muchas necesidades también que van como a la par de estas reacciones emocionales. Es decir, que aparte de tener que vivir estas situaciones emocionales a nivel individual, comunitario y familiar, también las familias presentan necesidades de saber qué pasó con su familiar, de obtener respuestas, de querer encontrar una solución a la situación que están viviendo. También hay necesidades legales y administrativas, porque también en muchos casos tienen que llegar a instancias legales para poder saber qué pasó con el familiar o llevar un proceso legal. También hay necesidades socioeconómicas en dos formas. Una, porque posiblemente, como les decía, la persona que desapareció era la que proveía económicamente y luego tiene otro familiar que asumir este rol, pero también los procesos de búsqueda conllevan también mucho gasto económico, en el sentido de que para trasladarse a un lugar a buscar, o para hacer afiches, o para hacer llamadas, los familiares necesitan esta parte económica, y muchas veces también se ve esta afectación porque posiblemente no tengan todos los recursos económicos para seguir con estos procesos de búsqueda.
E incluso también ha sucedido que familiares que se han dedicado a la búsqueda de manera permanente han perdido sus empleos porque no han llegado a trabajar, o incluso ellos han decidido renunciar para poder tener más tiempo y seguir buscando. Esto también conlleva a nivel económico pues una necesidad bastante grande. También hay una necesidad de reconocimiento y justicia. Es muy importante esta parte porque las familias siempre quieren conocer la verdad, quieren que se reconozca qué es lo que sucedió y pues se haga justicia en todos los casos de situaciones de desaparición. Y luego pues tenemos las necesidades de salud y salud mental, que como les decía van como a la mano, en lo emocional con lo físico, y pues presentan muchas necesidades luego también de citas médicas, medicamentos, para poder sobrellevar estas reacciones. Quería mostrárselo así porque también es importante que veamos este panorama. Bien, luego, no sé si logran ver que se pasó la diapositiva. Sí, sí se logra leer, licenciado. Ok, perfecto. Las familias de las personas desaparecidas viven inmersas en la angustia y la desesperación y a menudo pasan años sin recibir noticias de sus seres queridos. Por mucho tiempo que haya pasado, les cuesta aceptar que su familiar puede no estar vivo mientras no tengan pruebas fehacientes que lo acrediten. La incertidumbre en la que viven les causa un enorme sufrimiento, los desgasta emocionalmente y les inflige unas heridas difíciles de cicatrizar. No saber que ha sido de un padre, un cónyuge, un hijo y no poder darle una sepultura digna o llorar su muerte en una tumba supone una carga insoportable para las familias. Por eso que yo les mencionaba que los casos de desaparición son muy difíciles a nivel emocional, es justamente por una de estas partes, y es no tener una respuesta. En muchos de los casos, las familias, incluso en todos los casos, las familias no pueden aceptar que su familiar ya no esté vivo, por ejemplo, si no tienen una prueba de que esto es así, porque siempre van a mantener la esperanza de que su familiar esté con vida. Pero esto conlleva entonces una incertidumbre o una cuestión ambigua, porque no hay una certeza de la realidad, de lo que pasó realmente. Y eso nos da pie para hablar acerca de la pérdida ambigua. No sé si ustedes habían escuchado este concepto anteriormente. Es muy importante que lo conozcamos porque a raíz de todo lo que hemos hablado hasta ahora, es importante saber que todo familiar o toda persona que tiene un ser querido desaparecido vive una pérdida ambigua. ¿Qué significa esto? Que constantemente vive con esta incertidumbre de no saber qué sucedió realmente, no tener una certeza de si su familiar está vivo o no, a la vez que su familiar está y no está al mismo tiempo, es decir, en su mente, en sus recuerdos, en sus sentimientos, su familiar siempre está ahí, pero no está físicamente y no se sabe dónde está realmente. Entonces, empujar a las familias a pasar página o cerrar el capítulo cuando no hay una certeza de fallecimiento o paradero provoca en ellas una profunda sensación de incomprensión y culpa. Y es importante entonces conocer que no es posible concluir un proceso de duelo porque no hay un cierre. Y acá quisiera hacerles una diferencia entre una persona que vive un duelo por un fallecimiento de un familiar a una persona que vive un duelo por tener un familiar desaparecido. Cuando una persona fallece, sabemos que falleció por causas naturales o por un accidente, la familia puede hacer un ritual comunitario, es decir, puede hacer diferentes ceremonias dependiendo de su religión, llevarlo a un cementerio y sabe que esa persona se quedó ahí. Efectivamente, después de eso va a pasar esta persona por un proceso de duelo porque tiene que llegar hasta la parte de aceptar que su familiar falleció y que físicamente ya no va a estar con él. Y pasa por todas esas etapas que llamamos fase del duelo, desde el momento de la impresión de lo que ha pasado, la culpa, la tristeza, hasta llegar a la aceptación y continuar con la vida cotidiana
En psicología hablamos que este proceso debería durar 1 año, y si pasa de 1 año, pues ya hablamos de duelos complicados. Pero hay un proceso, hay pasos para llegar a la aceptación. Pero en el caso de las pérdidas ambiguas, no podemos hablar que un familiar empieza un proceso de duelo y va a llegar a un punto a la aceptación, porque hay una incertidumbre, porque siempre están estas preguntas y porque no se puede asumir que su familiar no está vivo si no hay pruebas de que no esté vivo. Entonces viven en esta ambigüedad y entonces a eso le llamamos pérdida ambigua. Pero para que nos quede un poco más claro qué es esto de la pérdida ambigua, yo quería mostrarles el concepto. Y hablamos de que la pérdida ambigua, entonces, es una pérdida que no tiene ninguna verificación, por lo tanto, sin posibilidad de resolución o cierre. No sé si ustedes alguna vez habrán escuchado a otras personas decirle a alguien, mire, haga como que ya no está y olvídese de él, o haga como si esa persona ya falleció. Estos comentarios o querer inducir a las familias a que cierren es muy poco beneficioso para ellas, porque no se puede cerrar algo que no tiene una certeza, que no ha tenido una resolución. Entonces se va a vivir siempre en esta ambigüedad. ¿Por qué es la pérdida más difícil de afrontar? Gracias. ¿Por qué es la pérdida más difícil de afrontar? Porque hay ausencia de hechos, por lo tanto, sin carácter definitivo, y como les decía también anteriormente, el trauma de la pérdida puede continuar durante años, incluso a través de las generaciones. Les mencionaba que es muy importante conocer este concepto porque si bien tal vez nosotros no trabajamos directamente con un familiar o no estamos en una institución que da algún tipo de servicio a un familiar de personas desaparecidas, sí podríamos en algún momento, ya sea en nuestra comunidad, ya sea en nuestro centro de trabajo o estudio, conocer a una persona que tiene un familiar desaparecido. Entonces, cuando conocemos esto, debemos recordar que esta persona, aparte de todas las situaciones emocionales que ya hemos hablado que está viviendo también una pérdida ambigua. Está en esta constante incertidumbre y en esta constante búsqueda de respuestas. Y esto nos ayuda también a poder ser más sensibles, a poder ser más empáticos con la familia, con la persona, y quizás evitar algunos comentarios o inducirle a ciertas acciones que podrían ser dañinas emocionalmente para ella. A nivel psicoterapéutico, los psicólogos clínicos incluso deben y deberían trabajar esta parte en terapia de manera diferenciada, no como procesos normales de duelo, como se hace con una persona que tiene a alguien que falleció, sino como una pérdida ambigua. De hecho, hay todo un enfoque que lo creó una autora que se llama Pauline Boss, que es psicoterapeuta también y maestra. Este enfoque nació en los años 70 y es todo un enfoque que nos da directrices, nos da pasos de cómo podríamos trabajar con las familias. Y la idea principal no es cerrar este proceso, sino acompañar a la familia a que continúe en la búsqueda, pero que sea funcional en su vida diaria, que no descuide otros aspectos de su vida y donde se pueda sentir bien y donde pueda tener un bienestar emocional y pueda fortalecer su resiliencia, etc. Esto a nivel psicoterapéutico, pero incluso este enfoque también se puede trabajar a nivel psicosocial, con programas comunitarios o con programas de acompañamiento que conlleven pues al apoyo de familias que estén pasando por procesos de búsqueda y poderles acompañar y apoyar. Entonces es importante tener en mente esto de la pérdida ambigua, seguramente lo van a escuchar en otros contextos, pero acá yo quería mostrárselos también para que tengamos este panorama un poco más amplio. Entonces, hasta ahora, en esta primera parte de esta temática, pues hemos hablado de las consecuencias que sufre una persona cuando tiene un familiar desaparecido, un ser querido desaparecido, y cómo estas afectaciones no solamente son a nivel individual, sino también escalan más allá del individual, al familiar comunitario, y cómo estas diferentes reacciones pueden ser constantes en las personas, tanto que podrían llevarlas a situaciones un poco más complicadas, como problemas ya graves de salud mental. Yo conocí lastimosamente el caso de un familiar
que se suicidó en esta situación de buscar a su familia porque el dolor era demasiado fuerte emocionalmente y lastimosamente no se logró tener un apoyo psicológico oportuno y pues conllevó al suicidio de esta persona. Y así muchas otras familias también pueden recurrir a acciones que son dañinas para ellas mismas, como por ejemplo tomar muchos medicamentos o incluso tomar bebidas alcohólicas de manera excesiva, siempre a manera de querer llenar o querer sentirse un poco mejor tras estas situaciones que están viviendo. Y también aquí por eso es importante saber identificar cuando una persona está pasando el límite y poderle orientar adecuadamente para recibir un apoyo ya un poco más especializado y poder superar estas situaciones que vive. Bueno, y luego hablamos de esto de la pérdida ambigua y de cómo las familias viven en esta constante búsqueda de respuesta, en esta incertidumbre angustiosa, y que definitivamente no podemos hablar de cierres emocionales mientras una persona está buscando a un familiar y no tiene una respuesta. Creo que acá concluiría con la primera parte de la ponencia y daría paso a las preguntas, si ustedes quieren hacer una pregunta de lo que hemos hablado hasta el momento. Si se tiene alguna pregunta, no olviden levantar la mano para poder evitarles el micrófono. Alejandra. Mi pregunta es enfocada al abordaje en niños. ¿Cómo se puede realizar? Sí, efectivamente, muchas gracias por también recordar esta parte. A veces invisibilizamos mucho las emociones de la niñez por creer que ellos no perciben o no se dan cuenta de las situaciones. Y efectivamente todas estas reacciones que yo les he comentado también las pueden vivir los niños y niñas. Y acá también es importante primero orientar a las familias que estén pendientes de estas reacciones y no descuidar a sus otros hijos, porque ha pasado también que la madre, por ejemplo, que está buscando a su hijo desaparecido, olvida que también tiene otros hijos y descuida algunos aspectos del cuidado o algunos aspectos de lo que conlleva una vida de niño y niña. Entonces aquí sería primero orientar a las familias a ser conscientes de que también hay otros miembros de la familia que necesitan atención, estar pendiente de las reacciones de los niños y niñas. Y bueno, a nivel psicoterapéutico se puede trabajar con situaciones bastante cotidianas, como por ejemplo mostrarles cómo son las emociones, cómo se puede reaccionar ante ello y así dependiendo de la dificultad que tiene el niño o la niña. Pero sí es muy importante lo que usted menciona, y muchas gracias porque lo trajo a la mesa, y es que sí es importante también saber que los niños y niñas tienen afectaciones a raíz de la desaparición. No sé si tendrá una pregunta algún otro compañero, pero no hay más preguntas por el momento. No sé si podríamos ir a receso. Serían 10 minutos. Sería regresar puntual a las 10. ¿Y ahora? Ahora sí, gracias. Ok, perfecto, gracias. Entonces, como les mencionaba, estos programas de acompañamiento o acompañar a la familia puede ser desde la comunidad, desde las instituciones que están encargadas de dar una respuesta a estos procesos, o también incluso pueden ser las mismas familias de personas desaparecidas. Nosotros tenemos alguna experiencia en conocer grupos de personas que han conocido o han descubierto que estar en comunicación con otras familias que han vivido la misma situación les ayuda a sentirse acompañados
y les ayuda a tener fortaleza para continuar con sus procesos de búsqueda. Incluso en el país hay comités de familiares de personas desaparecidas y esto fortalece a las familias, esto fortalece en el aspecto emocional, pero también en la parte de la resiliencia. También podemos hablar de grupos de acompañamiento, grupos de apoyo psicosocial, estos sí liderados por un profesional de psicología, pero en el que participan todas las familias y se construye a través de las experiencias. Pues cada sesión puede estar construida de acuerdo a la realidad de cada familia y abordar diferentes temáticas que puedan ser de apoyo emocional para ellas e ir fortaleciéndose de manera paulatina. Esto es importante porque no es lo mismo que una persona esté en solitario tratando de entender la situación o tratando de sobrellevar emocionalmente su malestar, que sentirse acompañado por otros y otras que puede que estén viviendo la misma situación o puede que estén trabajando para apoyarle a encontrar respuestas. Y acá la persona se siente más fuerte, más fortalecida y emocionalmente mejora. Esto es muy visto que las familias que empiezan con estos procesos de acompañamiento, ya cuando llevan un proceso avanzado, tienen una mejor forma de afrontar la situación y van viviendo emocionalmente de una manera más que les genera más bienestar a ellos y a ellas. Esta parte se las quería mostrar porque es importante también conocer y saber que acompañar es importante y que si conocemos una persona que está recién pasando por una situación de desaparición, también podemos orientarle a que busque estos programas de acompañamiento, que se acerque a su comunidad o que se acerque a alguna institución, pero que no se aísle, porque aislarse podría conllevar a otras situaciones más graves, como lo que yo les comentaba de esta persona que optó por el suicidio. Entonces, aislarse definitivamente no es una opción que le va a hacer sentir mejor a las personas, sino que sentirse apoyados, acompañados, escuchados, les va a ayudar a fortalecerse. Y bueno, también luego viene la importancia de la atención en salud mental, individual y familiar, porque como les comentaba, no todas las familias van a llegar a requerir un apoyo especializado, pero algunas de ellas sí. Algunas de ellas posiblemente van a desarrollar algún tipo de trastorno a raíz de la situación que ya va a necesitar definitivamente un proceso psicoterapéutico, incluso a veces también atención en psiquiatría. Y esto es importante porque si se da de manera oportuna y si se da en el momento justo, pues puede evitar que estas afectaciones continúen o que puedan llegar a otras situaciones que puedan ser perjudiciales para ellos mismos o para sus familias. Entonces, esta parte también se les quería mostrar. Luego, ¿para qué el acompañamiento? Pues como les mencionaba, para fortalecer la capacidad de las personas y de las familias para hacer frente a las dificultades relacionadas con la desaparición de sus familiares, para hacer frente al no saber y para ayudarlos a retomar su vida social. Las familias se fortalecen, mejoran su capacidad de afrontamiento, amplían su red de apoyo y apoyan a otras familias. Es importante también tener dos conceptos en mente cuando hablamos de personas que tienen una situación de desaparición de ser querido y es la palabra resiliencia y la palabra afrontamiento. ¿Por qué? Porque es fortalecer esta resiliencia en las personas, les va a ayudar a continuar su proceso de búsqueda de una manera en la que se sientan mejor emocionalmente, más fortalecidos, pero también afrontando mejor las situaciones que pueden ir surgiendo. Cada persona tiene mecanismos de afrontamiento, tiene formas de reaccionar ante las diferentes situaciones que suceden, pero fortalecer mecanismos de afrontamiento adecuados también puede ayudar a las personas a sentirse mejor emocionalmente y a funcionar adecuadamente. A funcionar tal vez no como funcionaba antes de la desaparición, porque definitivamente hay un cambio y siempre va a estar este proceso paralelo en su vida de seguir buscando, pero que también la persona pueda entender y pueda sentir que tiene una vida y que puede continuar viviendo a pesar de la situación y sentirse emocionalmente estable. Creo que esa sería como la palabra, estar emocionalmente estable para continuar con las búsquedas. Porque si hay algo que es muy cierto es que las personas nunca dejan de buscar. Es muy raro un caso de una persona que decida ya no seguir buscando.
porque siempre va a querer encontrar a su familiar, siempre va a querer tener respuestas. Entonces, sentirse fortalecido emocionalmente en esos procesos, pues les ayudaría a continuar con la búsqueda y con la obtención de respuestas. Luego yo también quería hablarles, bueno, preguntarles si logran ver qué pasa en las diapositivas o si se congeló nuevamente. Pues me dicen. Sí, licenciada, ahorita se está viendo la lámina de importancia del acompañamiento y la atención a la salud mental. Ok. Yo también les quería hablar de actitudes básicas para el trato familiar de personas desaparecidas. Puede ser que nosotros y nosotras no trabajemos directamente, como les decía, con las familias o no trabajemos en una institución que dé este tipo de servicio a las familias, pero sí que podemos encontrar en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestro círculo de amigos, podemos conocer a alguien que lamentablemente tuvo que pasar por estas situaciones de desaparición de seres queridos, y entonces acá también es importante saber que podemos tener actitudes básicas hacia el trato a estas personas. Esto con el objetivo de no dañar emocionalmente o no hacer acciones con daño a personas que nosotros podamos conocer que están viviendo esta situación. Y son actitudes realmente muy básicas, como escuchar activamente cuando una persona nos esté comentando una situación que conlleva una desaparición. Saber que esa actitud básica de escucharle, ponerle atención, de estar pendiente de lo que dice, es de gran ayuda para ellos. Lamentablemente hemos conocido casos de personas que se han acercado a otras personas o a otras instituciones y no han recibido un trato muy amable o no han sido escuchados, y esto genera también mucho malestar en la familia. Se sienten aisladas, pero también se sienten ignoradas. Entonces, la parte en la que nosotros podamos tener esta actitud básica con una persona que conozcamos, que vive esta situación, es de mucha ayuda. Entonces, hablando de la escucha activa, podemos hablar también de 3 pasos básicos en la escucha activa, que es escuchar atentamente, repetir mensajes o palabras clave que la persona nos está diciendo y resumir al final lo que hemos entendido. Muchas veces nosotros y nosotras creemos estar escuchando, pero en realidad solo estamos oyendo, porque luego nos distraemos con otra cosa, no ponemos atención a lo que la persona nos dice, y esto definitivamente no es una escucha activa. La escucha activa principalmente tiene que ver con el interés que yo estoy mostrando a la persona de que lo que me está contando es importante y que yo estoy dispuesto a apoyarle. Luego, pues también hablemos de una actitud básica que es la sensibilidad, y es mostrar empatía y respeto hacia las personas y su sentir. Tratar la manera, sabemos que si no hemos pasado por una situación de desaparición, seguramente no vamos a entender todo este mundo emocional por la que la persona vive. Tal vez no lo vamos a entender al 100%, pero sí podemos llegar a tener esa empatía de sensibilizarnos con lo que la persona está sufriendo, respetarla y respetar lo que siente. Eso también es bien importante en el trato con las familias y las personas que viven situaciones de desaparición. Y luego pues hablemos de un apoyo. Como yo les mencionaba, seguramente no vamos a tener siempre a la mano a una persona profesional de psicología que pueda apoyarnos en algún momento que un familiar o una persona nos esté contando su historia, pero sí que podemos darle apoyo también, simplemente con manifestar interés, dejar que las emociones de esta persona fluyan, brindar sinceras palabras de alivio, como por ejemplo decirle: puedo ver que es muy duro para usted, puedo brindarle agua o té. Todo eso puede ser de utilidad, y es importante también tener en cuenta que es normal que las personas se muestren tristes, enojadas, abatidas, cuando no puedan estar contando una situación que están viviendo de un caso de un ser querido desaparecido. Bueno, y con el antecedente que tenemos de conocer todas las consecuencias individuales que una persona puede sufrir a nivel psicológico, pues también podemos tener un poco más de empatía al tratar de entender por lo que está pasando y tratar de mostrarle nuestro apoyo. Sabemos que posiblemente no vamos a poder dar una respuesta, no vamos a poder decirle dónde está su familiar
o qué hacer o dónde buscar, porque seguramente nosotros no tenemos ese tipo de conocimiento para poder orientarle, pero con esa actitud básica también de mostrarle que nos interesa poder apoyarle, que nos interesa escucharle, que si conocemos de alguna institución que trabaje con la temática, podemos decirle que busque apoyo ahí. Entonces, con este simple hecho de interesarnos, las personas van a sentir bastante alivio emocional. Y es algo que lo podemos hacer todos y todas en cualquier contexto. Y se los quería traer a la mesa porque es importante nunca olvidar que independientemente del lugar donde estemos o lo que hagamos, somos seres humanos que siempre vamos a necesitar a otros seres humanos. Y en el caso de estas situaciones de vulnerabilidad, como son casos de desaparición, pues estas personas requieren mucho más apoyo y mucho más interés de todas las personas que puedan estar cerca de ellas, comunidad, instituciones, etc. Y luego, pues yo quería mostrarles qué podríamos nosotros hacer. Yo siempre hago una pregunta cuando muestro esta diapositiva, y es que tratemos de recordar qué es lo que las personas usualmente le dicen a otras cuando están llorando. O cuando vemos a una familia y un niño está llorando, podemos observar que a veces lo primero que las personas dicen es ya no lloren. Y olvidamos que llorar es una emoción, que estar triste puede ser una emoción que puede llevar al llanto, o la alegría también puede llevar al llanto. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer cuando alguien que nos puede estar contando una historia de desaparición llore? Y lo primero es recordar que es una respuesta natural y normal de los seres humanos ante un estado de tristeza, miedo o alegría. Tratar de guardar la calma, reconocer en nosotros mismos si somos capaces de acompañar en ese momento a esa persona. Importante es permitirle llorar. Y acá también podemos utilizar otras frases diferentes a decir no llorar. Podemos validar las emociones de las personas diciendo lamento que te sientas así, estoy aquí contigo, está bien llorar, estás pasando por mucho, es normal llorar, permítete dejarlo salir, llorar ayuda, lo que estás sintiendo es valioso, no me alejaré, me importas y estaré aquí contigo hasta que te sientas mejor. Estas son como otras frases que podríamos utilizar cuando una persona esté ante una situación de llanto. Y también es importante saber que si la persona nos dice que pasa mucho tiempo de su día llorando, o pasa noches sin dormir, o es constante este malestar, entonces es importante indicarle que tiene que buscar a un profesional de la salud mental. Bien. Hasta el momento, quisiera preguntarles si ha sido comprensible hasta el momento lo que he querido transmitirles, si creen que es importante hacer alguna pregunta para reforzar, y les daría paso también para que podamos hacer preguntas sobre lo que hemos hablado hasta el momento. O algún comentario incluso que ustedes tengan de alguna experiencia, por ejemplo, cuando han tenido que dar algún acompañamiento o escuchar a alguien que está pasando por una situación como una desaparición de un ser querido, y cómo ha sido la experiencia que ustedes han tenido ante esto. Creo que por el momento no hay preguntas, ya por lo visto. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, quizás vamos a dejar otro espacio para preguntas. Yo quisiera también presentarles a alguien muy especial que nos acompaña ahora y que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros. Y ella es María del Carmen. Ella tiene experiencia en estos procesos de acompañamiento, es una persona líder dentro de su contexto. Y yo quise que participara con nosotros ahora porque creo que ella tiene mucha riqueza de conocimiento a nivel individual de las experiencias por las que ha tenido que atravesar. Y ella nos puede entonces, ahora que yo les dije todas las teorías de la parte de las consecuencias psicológicas, yo quiero que ella me ayude a complementar la parte vivencial de este contenido teórico para que podamos tener estas dos miradas y tener este tema un poco más amplio.
José María del Carmen, ¿sí está lista? Sí, licenciada. Gracias. Muy buenos días a todos. Soy Carmen Argueta. Mi hijo Herbert Argueta está desaparecido desde el 4 de agosto del 2021. Agradezco este espacio y su tiempo. El tema que voy a abordar hoy aquí, que ha tocado profundamente nuestras vidas, es las desapariciones y las devastadoras afectaciones que han causado tanto en mi familia como en todas las familias que están viviendo esta difícil situación. Las desapariciones nos enfrentan a nosotros a una realidad dolorosa y muy compleja, caracterizada por la incertidumbre y la ambigüedad. Enfrentamos una pérdida sin precedentes, conocida como pérdida ambigua, donde no sabemos si nuestros seres queridos están vivos o muertos, lo cual dificulta nuestro proceso de duelo y afecta nuestra salud mental y emocional. Por esta razón, y en base a mis vivencias, he titulado este tema como Resiliencia en la ausencia, navegando la pérdida ambigua. Las desapariciones generan o han generado un impacto emocional profundo y prolongado en nosotros. Los familiares experimentamos una serie de emociones que van desde la tristeza, la ira, la desesperación, el miedo y hasta la culpa. La incertidumbre constante sobre el paradero de nuestros seres queridos puede llevarnos a un estado de ansiedad crónica y depresión. La pérdida ambigua nos coloca en un limbo emocional donde no podemos cerrar el ciclo del duelo ni encontrar la paz necesaria para seguir adelante. Además, las desapariciones pueden fracturar y de hecho fracturan nuestras relaciones familiares y sociales. La tensión, el estrés pueden generar conflictos y distanciamiento entre los miembros de nuestra familia. No todos sentimos la pérdida de igual manera. Quienes pueden tener diferentes formas de enfrentar la situación, cada uno de nosotros tiene una diferente percepción. La sociedad en ocasiones también no nos comprende, no comprende la magnitud de esta pérdida y deja a las familias aún más aisladas, revictimizando, criminalizando. Frente a esta realidad es crucial adoptar estrategias de enfrentamiento que nos permiten cuidar de nuestra salud mental y emocional. Aquí les voy a compartir algunas estrategias que en mi caso personal me han ayudado a navegar por esta difícil travesía. El acompañamiento psicosocial, el buscar apoyo profesional para mí fue fundamental. Los psicólogos y terapeutas especializados en pérdida ambigua. Yo les voy a comentar aquí que el concepto de pérdida ambigua lo escuché hasta este año y pues gracias a Dios estuve en un programa de 17 semanas y esto me ha ayudado como no tienen idea para salir adelante. Los psicólogos y terapeutas especializados en pérdida ambigua pueden proporcionarnos herramientas para manejar nuestras emociones y encontrar formas de seguir adelante. La terapia grupal también es muy beneficiosa, ya que nos ha permitido compartir nuestras experiencias con otros que están pasando por situaciones similares, creando una red de apoyo y comprensión mutua. Redes de apoyo. Mantenernos conectados con amigos y familiares es esencial. Aunque puedan no entender completamente nuestra situación, su compañía y apoyo pueden brindarnos consuelo y fuerzas para seguir adelante. Participar en grupos de apoyo de familias desaparecidas puede ser especialmente valioso, ya que encontramos personas que realmente comprenden nuestra realidad. El año pasado, en enero del año pasado, nosotros 3 madres nos reunimos para formar COFADES, el Comité de Familiares de Desaparecidos en El Salvador, y nos unimos para realizar esto, para llevar a cabo este proyecto, porque nos sentíamos desorientadas, sin saber qué hacer, a dónde acudir. Las autoridades a nosotros nos han dejado de lado, no tenemos respuestas ni de la Procuraduría, ni de la Fiscalía.
ni de la policía. Entonces, creamos este espacio para podernos brindar ayuda mutua y poder salir adelante con la fe puesta en que algún día vamos a poder volver a abrazar a nuestros seres queridos. El autocuidado. Es vital cuidar de nosotros mismos, tanto física como emocionalmente, mantener una rutina de ejercicio, alimentación saludable y descanso adecuado puede ayudarnos a mantener nuestra energía y bienestar general. Practicar técnicas de relajación como la meditación, la respiración profunda puede reducir los niveles de estrés y ansiedad. Acción y activismo. Involucrarse en actividades de búsqueda, en campañas de sensibilización puede proporcionarnos un sentido de propósito y control en una situación que a menudo se siente fuera de nuestro control. Trabajar junto a organizaciones y colectivos que luchan por los derechos de los desaparecidos y sus familias puede darnos una voz y una plataforma para exigir justicia. La espiritualidad y el significado. Buscar consuelo en la espiritualidad o en práctica religiosa puede brindarnos una sensación de paz y esperanza, encontrar un significado en nuestra experiencia, ya sea a través de la fe, la filosofía o la conexión con la naturaleza, puede ayudarnos a encontrar un propósito más allá del dolor. En conclusión, las desapariciones nos arrebatan algo invaluable y nos dejan un vacío que parece imposible de llenar. Sin embargo, al adoptar estas estrategias de enfrentamiento y al apoyarnos mutuamente, podemos encontrar formas de sobrellevar esta difícil situación. La pérdida ambigua es un desafío inmenso, pero juntos con amor, comprensión y solidaridad podemos seguir adelante, honrando la memoria de nuestros seres queridos y luchando por encontrar la verdad y la justicia. Gracias. Gracias por su atención y por su valiosa presencia. Si tienen alguna pregunta o... Muchas gracias a usted. Quisiera iniciar yo con algunas preguntas. Bueno, una en específico. Si bien considero que en todas las situaciones delicadas como estas existen cuestiones subjetivas, pero que realmente son importantes debido al contexto, ¿existe algo que para los demás o usted misma considere de manera racional que no pareciera incómodo, hiriente, pero que realmente lo es en su situación, que por alguna razón esas palabras, esa actitud o la forma en cómo algunos le aconsejan que lleve esta situación, le genera alguna afectación o le genera algo incómodo? ¿Existe algo así? Fíjense que le voy a hablar en mi caso personal. Y nosotros, yo sentí al principio culpa, mucha culpa. Mi hijo ya tiene 3 años de desaparecido, pero al principio sentí una gran culpa. Yo decía, Dios mío, yo tengo un techo, mi hijo, ¿dónde estará? Porque las preguntas son, ¿dónde están? No es si, ¿dónde estará muerto? ¿Dónde estará enterrado? ¿Dónde están? Porque yo por lo menos tengo todavía la esperanza de encontrar a mi hijo vivo. Pero sí, algo como usted lo que me está diciendo, que algo que me generara a mí, que me dañara, era cuando, digamos, un familiar mío posteaba en Facebook un momento de felicidad con sus hijos. Entonces yo eso sentía que me hería, porque yo no me siento completa todavía, y en esos entonces pues todavía la culpa y el remordimiento, la frustración todavía estaban a flor de piel. Entonces, y le digo en esos entonces porque gracias a Dios, a mi familia y ¿cómo es que se llama? A todos estos procesos que yo he llevado con psicólogos, pues yo he superado toda esa culpa. Ya yo siento que ya no es culpa mía, pero sí al principio el ver esa felicidad en otros, el ver una felicidad reflejada de que mis hijos, bueno, como uno postea una fiesta o un logro de un hijo,
a mí me hería, a mí eso me afectaba enormemente. Ahora ya no, hoy ya no, hoy ya he superado tantas cosas. No, no he superado la pérdida de mi hijo porque el dolor sigue presente, pero ya lo he sabido manejar de otra forma, lo he sabido canalizar de otra manera. Por ejemplo, cuando yo decidí con mis otras dos compañeras fundar este comité fue precisamente para darle apoyo a otras familias. En eso entonces ni tan siquiera yo conocía el término de pérdida ambigua. Hoy sí ya lo conozco, ya puedo yo orientar de otra forma a las familias que se nos acercan, a las familias que nos piden ayuda, porque yo creo y considero que lo fundamental para salir adelante es la solidaridad y la ayuda mutua de un grupo. Ese grupo de apoyo, apoyarnos. A mí me ha servido tanto el escuchar a otras familias que están pasando por lo mismo y escuchar que hay historias mucho más desgarradoras, pues créanme lo que me ha servido de mucho a mí. No sé si tiene otra pregunta. Sí, la Y le verdad, he contestado aprovechando su la pregunta. oportunidad, sí, por supuesto que sí, creo que todos los demás espectadores. En la sesión anterior estuvimos hablando sobre las flaquencias que existen en la normativa en El Salvador, sobre el abordaje íntegro o directo específicamente de esta problemática. ¿Usted en su experiencia personal ha sentido que normativamente, o dicho de alguna manera, la expresión del gobierno que vendría influenciada por la normativa, realmente siente que le ha afectado esa ausencia de una regulación íntegra de esta problemática? Sí, por supuesto que sí, no solo a mí, a los miles de familiares que tienen, a los miles de familias que tienen personas desaparecidas, porque hay una ausencia total de parte del gobierno, no tenemos respuesta. Bueno, nosotros como comité hemos, en 2 oportunidades, en la Procuraduría General hemos presentado los casos para que a través de ellos se nos pudiera dar una respuesta, pero tampoco. O sea, y cuando hemos preguntado, pues, porque hemos insistido y insistido y no en preguntar sobre qué respuesta nos tienen, ni si no se las dan a ellas, mucho menos nos las van a dar a nosotros. Después de esa acción, lo que se ha estado llevando a cabo son escritos para ver cómo está cada caso individual, pero hasta que se le da respuesta a un caso, se sigue con otro. Ahorita estamos estancados porque hay un caso que ni tan siquiera le han querido dar respuesta, no, ni tan siquiera han recibido el escrito, pero no nos han llamado para ver, para decirnos cómo está el caso, y ya tiene como 10 años el caso. Hay casos de 10, 11, 12, 13, 7 años. Uno de los más recientes es el mío, que son 3. En el caso mío, pues sí me recibieron el escrito, pero lo único que hace la autoridad es, bueno, yo llego donde el fiscal, le presento el escrito, gracias a Dios me recibió el mismo día. Sin embargo, solo me dio el folder, me volvió a preguntar la historia, que le contara la historia de principio a fin, que que ella solo era una fiscal que estaba en ese momento en turno, pero que mi fiscal ya me la habían cambiado, no me habían notificado tampoco, y que ella me iba a atender después. No, ella no me llamó, la tuve que llamar yo para decirle que si me iba a recibir o qué. Me dice, sí, véngase mañana, vuelvo a llegar a contar la historia, y en eso se fue el tiempo, se fueron las horas contando yo la historia nuevamente, la desaparición de mi hijo, y ella fue hojeando el folder sin ninguna respuesta. Ninguno de los casos de mi comité, somos 12, en ninguno de los casos de mi comité ha tenido respuesta. Hay casos que han sido cerrados, entonces nosotros nos sentimos desorientados, desamparados, solo por eso es que existen estos grupos de apoyo y en donde nosotros nos podemos no mover, ¿verdad? Porque sí, podemos llegar, pero no nos atiende, pero por lo menos estamos haciendo visibles los casos, haciendo incidencia con foros, con ruedas de prensa, contando las historias. Bueno, por ejemplo, en este momento, pues esto que estamos haciendo ahorita, era impensable hace 2, 3 años, porque la gente no sabía ni tan siquiera de los desaparecidos. Hoy, esto para mí cumplí una de mis metas, porque realmente yo sí he querido
llegar hasta donde ustedes, los estudiantes, los jóvenes, que son los más vulnerables. Mi hijo tenía 32 años, mi hijo estaba estudiando en la universidad y estaba trabajando. Este flagelo de las desapariciones le puede pasar a cualquiera. Y las últimas noticias, pues, nos están dando la razón en este sentido. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Christopher y seguidamente a Alejandra. Adelante, Christopher. Muchas gracias. Buenos días, licenciada María. Mi pregunta es, mi pregunta va más que todo encaminada a la que hizo el compañero anteriormente. Como usted mencionó de que esto no puede pasar a cualquiera, es decir, una persona que estudia, trabaja, pues siempre va a ser vulnerable en alguna manera pues, de pasar por esto, ¿verdad? Ahora bien, mi pregunta es de que como usted mencionó de que usted había creado un comité, ¿cuáles son las tecnologías y mecanismos que están utilizando para seguir buscando a estas personas que están desaparecidas? Puesto que usted también mencionó de que la fiscalía y las instituciones gubernamentales pues no les da mucha ayuda, ¿verdad? No, fíjese que en cuanto a búsqueda de terreno y cuestiones así, El Salvador pues no está a- a- todavía no está abierto. La legislación no nos apoya en eso, ¿verdad? No es como en México y otros países, pues que cuando un colectivo va a buscar, acá hay búsqueda en campo, hay búsqueda en vida y búsqueda sin vida. Eso todavía no existe aquí. Nosotros nos apoyamos mucho mutuamente con solidaridad y nos estamos como fortaleciendo en cuanto a saber, a protegernos con las leyes, saber cuáles son las leyes que realmente nos pueden proteger para saber nuestros derechos. ¿Verdad? Nuestros derechos, nos capacitamos en talleres blandos y talleres técnicos. Entonces nos estamos capacitando constantemente con talleres de vocería, con talleres para saber nuestros derechos. Acabamos de terminar un diplomado para saber qué herramientas son las que podemos utilizar para podernos defender ante las autoridades, porque esa es otra de las cuestiones que nadie sabe y nadie lo orienta a uno en este sentido. Entonces, por el momento nos estamos fortaleciendo en eso. También se está trabajando ya en ¿cómo se llama? En un registro nacional de desaparecidos, ¿verdad? O sea, las bases ya se están poniendo como para que nosotros empecemos ya a fortalecernos más con relación a, porque, bueno, por ejemplo, lo ideal para mí sería una ley, que existiese una ley para que nos llevara al desaparecido a como un sujeto jurídico y que por ende le des los derechos a la familia y al desaparecido, porque como hablaba anteriormente la licenciada Sandra, nosotros estamos en pañales con todo eso, que no, lo único que hacemos es, bueno, las organizaciones que nos apoyan, ¿verdad? Y que nos ayudan en esta lucha a llevar escritos, a hacer amparos. Lo que sigue después de hacer un escrito sería un amparo, ¿verdad? Nos vamos por ese campo, porque ya para hacer búsqueda en terreno, como le decía al principio, nosotros no estamos preparados para eso. No hay una legislación que nos ayude en esto, como en otros países, que un colectivo va a hacer búsqueda en campo y lo acompaña la fiscalía, un grupo de antropología, la policía, los soldados. Aquí no existe eso. Aquí puede andar una madre buscando y hay terrenos en donde sí, a mí me pueden hasta sacar o hacer algo porque yo no tengo, son propiedades privadas. Eso no existe aquí. Entonces nosotros nos estamos apoyando y fortaleciendo pues de otra forma y apoyándonos mutuamente, solidarizándonos con la causa, haciendo, como le decía, haciendo incidencia, haciendo acciones de incidencia o fortaleciéndonos con talleres para que ya nosotros seamos ya ya no nos puedan engañar, pues, porque al principio uno llega y le dice, no, mire, nosotros tenemos derecho a que la información nos la den, más sin embargo, cuando uno llega a la fiscalía, le dicen, yo no, mire, me puede dar una copia del script, de la investigación.
nos la niegan, pero es nuestro derecho que nos la den. Para eso existe el PAU, pero el PAU lamentablemente, que es el protocolo de acción urgente, no está legislado, sino que es nada más si lo quieren. De hecho, las autoridades no lo toman en cuenta. Todo lo que conlleva el protocolo de acción urgente, que ahí pues se le daría una respuesta a la familia y una ayuda integral, que está contemplado en el PAU, pero el gobierno no lo toma en cuenta. No sé si alguna otra pregunta. Sí, muchas gracias. Mi pregunta va orientada pues al ámbito psicológico. Sí, en su experiencia, licenciada, su experiencia en psicoterapia, ¿ha habido alguna expresión o enfoque que por parte de los terapeutas le haya hecho más daño que pues una ayuda por parte de ellos? No, hasta la fecha no. Creo que las personas que me han tratado han sido verdaderamente profesionales y nos han tratado con una gran empatía. Y he visto la solidaridad. No, no, gracias a Dios, pues hasta el día de hoy he recibido un buen trato de parte tanto de los psicólogos como de todas las organizaciones que nos acompañan. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Karen. Parece Buenos ser que días. el micrófono de Karen no se escucha, entonces vamos a escuchar ahorita a Evelyn en lo que lo resuelve el micrófono Karen. Ok, muchas gracias. Buenos días y buenos días a María. Realmente, propiamente la mía no es una pregunta, sino que darle un agradecimiento a ella por ese valor, ese coraje que tiene de estar con nosotros para que conozcamos de primera mano lo que sucede a nuestro pueblo, a nuestra gente y especialmente a aquellos que sus familiares han sido desaparecidos, porque no hay nada que pueda expresar y ayudarles ahí en su dolor, pero ya nosotros tenemos una noción más clara, más amplia, de primera mano, qué es lo que sucede, qué es lo que estas familias están viviendo y decirle a María pues, que no está sola, que habemos muchas personas que también, aunque no sean nuestros familiares, sentimos a estas personas y muchas gracias por su ayuda. Gracias por sus palabras. Gracias, gracias. Gracias, Evelyn. La última pregunta que quisiera hacerle a usted es, ¿hay alguna recomendación que usted haría de qué es lo que uno debería evitar cuando tiene contacto con alguien que está sufriendo esta situación y cuál quizás sería la mejor forma de abordarla? Bueno, pues en mi caso, yo le voy a ser honesta, nunca he pedido un trato diferente, porque eso quizás me haría como sentirme más vulnerable, no sé, sino que yo siempre he tratado a las personas con respeto, con empatía y con solidaridad. Creo que esas son las cosas más importantes que con las que yo puedo ayudarle a las personas que se me acercan, porque em, acuérdese que yo también tengo que consolar a otras personas que están viviendo mi misma situación y, y lo único que a mí me ha ayudado en esto y para que la gente se sienta identificada conmigo es el respeto, la solidaridad y la empatía. Creo que son las tres cosas claves para que alguien se sienta comprendido y no se sienta como despreciado. Mil Creo que gracias. gracias a usted. No sé si nos escucha, licenciada Sandra. Sí,
sí me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, cualquier profesional de la salud, en este caso psicólogo, tiene la capacidad de poder abordar, de poder tratar íntegramente a una víctima de este fenómeno, ¿o no? En el ideal sí debería tenerlo, pero siempre es importante reforzar conocimientos. Por ejemplo, nosotros desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, una de las acciones que hacemos en favor de las familias es apoyar técnicamente a los psicólogos y psicólogas que atienden a las familias. A lo largo de los años hemos tenido grupos de psicólogos con los que nos hemos reunido y hemos hablado justamente de cuál sería la mejor forma de abordar los casos. Específicamente con el enfoque de pérdida ambigua, que como les decía, esto es un enfoque que lleva directrices de atención. Hemos encontrado en el país a muchos psicólogos que no conocían este enfoque y por lo tanto no lo practicaban. Hemos encontrado a otros que sí lo practican y han tenido muy buenos resultados. Entonces, tratamos de apoyar de esta manera a las instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que atienden familiares, en apoyarles técnicamente, en realizar algún tipo de reforzamiento técnico y de esta manera también apoyar a las familias que reciben las atenciones. En el caso, por ejemplo, de María del Carmen, ella ha tenido la experiencia de poder estar con psicólogas y psicólogos que nosotros hemos tenido contacto y algún tipo de apoyo técnico. Entonces, de alguna manera nos hemos asegurado que esta atención que ella ha recibido sea de calidad. Y la idea de nosotros es justamente seguir conociendo otras instituciones que tienen terapeutas y poderlos agregar a este grupo de psicólogos y poder apoyarles conocer algunas otras herramientas de atención o incluso a veces el simple hecho de poder reunirse con otros psicólogos y conocer las experiencias que se han tenido también ayuda a fortalecer técnicamente. Gracias. La segunda pregunta es básicamente a la par que se le hizo a María del Carmen, pero en este caso desde su perfil profesional. No tanto desvalidando lo que ella dijo, sino que escuchando su postura como psicóloga. ¿Existe alguna manera real o preferencial en la cual uno debería procurar abordar o no abordar a alguien víctima de esto? Porque en este caso incluso lo que nos decía María del Carmen se podría interpretar como que darle un trato especial la podría sentir como afectada. Eso incluso se podía interpretar por el hecho de no querer ser tratada de manera especial. Sí. Bajo eso va mi pregunta. En el caso, como les mencionaba, de cualquier persona que conozca una situación de desaparición, yo creo que María del Carmen lo hacía referencia al hecho de que no debemos estigmatizar a una persona y decir, ella es diferente porque tiene un familiar desaparecido y hacerlo sentir como raro, es decir, como que fuera diferente a todas las otras personas. En ese sentido, creo que ella lo mencionaba como ese trato especial, pero sí, por ejemplo, estas pautas, estas actitudes básicas que yo les mencionaba, sí son importantes al momento de tener una conversación con un familiar, una persona que ha tenido un desaparecido, escucharlo activamente, tratar de ser empáticos, tratar de ser lo más amable que podamos y sí evitar algunos comentarios porque pueden ser dañinos, como le decía, por ejemplo, decir, mira, piense que ya falleció o ya no lo busque, o para qué va a seguir buscando si no le dan respuesta, o como alentarlo a que no lo haga, porque creemos que eso puede ser mejor para la persona. Entonces sí es importante evitar estos ciertos comentarios que pueden ser más subjetivos de parte nuestra, de que por querer ayudar podamos dañar a la persona. Entonces tratar la manera de ser empáticos con la persona, escucharle y tratar de no inducir a acciones que puedan hacerle más daño que un beneficio. Esto en el caso de cualquier otro profesional que no sea psicólogo. Y también es importante que nosotros sí podemos identificar que esta persona definitivamente está muy mal emocionalmente y que de hecho hasta puede tener ideas muy negativas de su vida, sí es importante que lo podamos conectar a algún tipo de servicio. Podríamos también nosotros tener incluso algún directorio de alguna institución donde pueda ir a buscar un apoyo psicológico. Esto también podría ser de mucho beneficio, el saber orientar a la persona a dónde buscar el tipo de apoyo psicológico. Incluso creo que en la Universidad de El Salvador hay algún tipo de apoyo en salud mental para la población. Incluso también podríamos referirlo
o no sé cómo es el mecanismo, pero la idea es brindarle algún tipo de apoyo a este familiar, a esta persona. No dejarlo ir sabiendo que puede ser muy perjudicial para él o ella no recibir una atención oportuna en salud mental. Puede hacer su pregunta, Febe. Hola, muchas gracias. Buenos días, un gusto. Yo solamente tenía una pregunta para Sam. Cuestión a personas que realizamos pues contacto con personas desaparecidas. Por ejemplo, yo trabajo en realizar entrevistas a personas desaparecidas, a familiares de personas desaparecidas, y me gustaría saber cómo, cómo recomienda actuar cuando la persona empieza pues a tener estos síntomas de recordar lo que pasó y cuestiones así. Uh-huh. Sí, en el caso de personas que ya trabajan directamente con familias, yo creo que sí sería muy recomendable también los cursos de primeros auxilios psicológicos, apoyo psicológico básico, que ya es un poco más técnico, y tenerlo siempre a la mano, porque ya son situaciones diferentes. Por ejemplo, ya una persona cuando está contando la historia puede tener alguna crisis incluso emocional, o puede tener alguna situación de un malestar emocional un poco más prolongada. Entonces sí es importante como saber qué hacer o a quién llamar en ese momento para dar ese soporte. En este caso sí, yo lo que le recomendaría es algún tipo de curso en este sentido, porque sí pueden haber muchos pasos para poder dar ese tipo de apoyo. E incluso también podría, si me deja su contacto, yo podría proporcionar algún tipo de información un poco más específica, o nos podemos reunir y conversarlo. De hecho, también algunas instituciones tienen protocolos de atención específicos dependiendo de la instancia de la institución, y lineamientos de atención, y eso también ayuda en estos casos. Pero si a usted le parece, lo podemos conversar luego. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Me serviría mucho. Gracias. En ese caso, Febe, se le va a preguntar a usted para que dé el contacto en el grupo y vamos a hacer el canal con el licenciado. Excelente, muchísimas gracias. Una última consulta, ya para ir terminando, licenciada. Aprovechando que el foro es mayormente de ciencias jurídicas y de relaciones internacionales, desde su perspectiva psicológica, ¿qué recomendaciones haría usted de lo que debería de ser regulado con respecto al panorama psicológico, ya sea en las herramientas que necesitarían los profesionales, en la fomentación probablemente que se necesitaría hacer en los profesionales, por ejemplo, en la ley universitaria, si bien no lo regula directamente, poderlo hacer, que en el pensum de psicología, poder tratar directamente este tipo de fenómenos y probablemente otros más, este tipo de problemáticas, perdón. Y cuáles podrían ser, como le decía, tanto para el abordaje de la víctima, tanto para la construcción del profesional y tanto para la solución del problema, pero en este caso abordando el problema desde la perspectiva suya, que es la psicológica, que es la que obviamente se da a los familiares, ¿no? Quedó sin sonido. Sí, le preguntaba que eran 3 aspectos de qué recomendaciones que usted diría que deberían de estar regulados. Por ejemplo, de qué podría estar regulado para el abordaje integral de los familiares, para el desarrollo o la construcción o la capacitación de los profesionales, en este caso psicólogos, o probablemente en otras áreas también como psiquiatría u otros de la misma índole. Y por último, ¿qué podría estar regulado para la buena aplicación de la asistencia psicológica a las familias víctimas de estos casos? Bueno, en el caso de académico, partiendo de la parte de donde nos formamos como profesionales de salud mental,
Yo recuerdo que esta parte de la pérdida ambigua no fue una temática que yo conocí en la universidad como tal, teóricamente. Entonces yo creo que siempre sería bueno tener otras miradas hacia las diferentes poblaciones que existen en el país. Bueno, la temática de desaparición lamentablemente ha sido y es un tema que está como bastante en auge y por lo tanto también las consecuencias que eso conlleva. Quizás sí sería importante agregar este tipo de enfoque de pérdida ambigua a nivel clínico, pero también escalarlo un poco más a nivel psicosocial. Siempre, como les decía, las familias van a necesitar un acompañamiento y hay momentos específicos en la búsqueda que requieren más acompañamiento. Por ejemplo, cuando una persona tiene que llegar a un lugar donde tiene que saber si es su familia o no, porque hay un resto de él o porque hay alguna prueba. Esta parte, por ejemplo, es muy fuerte para el familiar, porque ya está en un paso donde puede que su familia sí esté fallecida, entonces emocionalmente es un impacto. Y aquí en este paso, pues necesitará un acompañamiento específico. Cuando ya le den una notificación de que sí es su familiar y está fallecido, va a necesitar otro apoyo psicológico. Y así, en cada paso de la búsqueda de esta persona, desde que inicia hasta el final, que ya encuentre una respuesta, va a necesitar un acompañamiento. Y lamentablemente hay pocos recursos de salud mental en el país que estén trabajando directamente con familias de personas desaparecidas. Entonces sí sería importante tener como protocolos de actuación cuando suceden estas situaciones, que lo puede utilizar un profesional de psicología en la parte que le corresponde, pero también que lo puede utilizar un trabajador social en la parte donde puede dar un acompañamiento, un abogado también en la parte donde puede ser empático, conocer estas herramientas básicas de apoyo psicológico. Yo creo que es bien importante también extenderlo a que, es cierto, el profesional de psicología tiene una parte muy importante y va a abordar la temática de acuerdo a lo que tiene y que le corresponde, pero que en realidad cualquier otro profesional, tanto de salud o no salud, puede dar un apoyo a las familias y puede conocer herramientas para poder dar ese tipo de apoyo. Entonces, en este sentido, yo creo que sí sería importante tomar en cuenta esto. En la parte de los psicólogos y psicólogas, tener en mente el enfoque de pérdida ambigua al momento de atender a las familias, pero también en la parte de donde otros profesionales trabajan de la mano apoyando a las familias de manera multidisciplinaria, que también ellos conozcan algunas herramientas y puedan dar algún tipo de apoyo que se requiera y que se pueda hacer de acuerdo a su profesión o de acuerdo a sus habilidades. Creo que eso sería de mucha utilidad para las familias. Muchísimas gracias. Vamos a dar un par de segundos para dar tiempo si alguien quiere hacer alguna pregunta, que por favor levante la mano. Si no, continuaríamos entonces con el cierre de la sesión. Ya que no hay preguntas, entonces quisiera agradecer a la doctora Sandra y a lo que es a la ponente María del Carmen por lo que son sus excelentes presentaciones, sus conocimientos y experiencias en el tema de las personas desaparecidas, ¿verdad? Y en el caso de la señora María del Carmen, en lo que es la experiencia que ha vivido respecto a este tema. Ha enriquecido enormemente lo que es nuestra comprensión. Sus exposiciones han sido claras y concisas, han sido de gran valor para todos los presentes que están actualmente. Así que simplemente también agradecer a todos los que han asistido a esta reunión y eso sería todo. Muchas gracias y pasen feliz día. Bueno, de mi parte también agradecerle su tiempo, su escucha activa. A Mari Carmen, muchísimas gracias por este apoyo. Yo sé que para usted es muy importante poder llegar a la población de las universidades y le agradezco mucho que usted tenga esta fuerza para poder hablar. Usted es un ente de cambio definitivamente en esta temática. Y a ustedes pues también por escucharme. Espero que haya sido comprensible la parte teórica y psicológica en estos casos de desapariciones, en estas situaciones. Y pues espero que nos podamos seguir encontrando en otros espacios. Gracias. Muchísimas gracias a ambas. Muchísimas gracias a todos. Gracias.